Bueno, yo Roberto no te presenté porque creo que son más que conocidos, pero bueno, Roberto Falistoco, ministro decano de la Corte, y para el Tiempito es nuestro amigo del Tiempito porque es incondicional. Creo que has estado en todas las actividades del Tiempito, siempre ahí al pie del cañón, abriendo, participando o asistiendo y aplaudiendo. La verdad que desde el Tiempito siempre te somos hiper agradecidos. Gracias. Robert. Bueno. ¿Te prendió? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Estamos casi en familia, así que nos permitimos algunas cosas. Por ejemplo, compartir que recién me corrió un frío en la espalda, porque lo conozco a Marcelo, un hombre versátil, polifuncional, muy buen juez, director de teatro, ahora oficiando como una especie de maratea. Puede contratar con algún club también, como influencer, a ver si recaudás para mí. Pero el frío me corrió porque cuando empezó a hacer la historia de la infancia, de la calle Echeverría y en Refinería, con el padre, pensé, digo, ¿y este no se habrá ordenado también de sacerdote y no lo sabemos nosotros? Y después renunció. La verdad, era que ya se estaría completo. Ya. Bueno, pero dicho esto, que sirve para darle una nota, la verdad que me complace estar acá, más en un curso abierto como este, ¿no? Porque el mismo padre se encargó de hacer referencia a eso, ¿no? De la apertura de un curso de familia hacia la comunidad, no solo por el fin a que está destinado el aporte que se puede hacer, sino porque creo que quiere expandir el conocimiento de lo que se hace en el fuero de familia, igual que en el Tiempito, todo está unido con la misma finalidad, que es también a la sociedad, si se quiere llamarle educarla en esta materia que nace de la propia sociedad, no hay, todo el derecho brota de los hechos y brota de la sociedad. Los anglosajones en esto son especialistas en captar y por eso su organización jurídica tiene mucho más que ver con el caso, con la vida, más que la formación dogmática que tenemos nosotros. El derecho de familia es tan cambiante porque son cambiantes las relaciones de vida y hay que responder a esos cambios y la legislación se va adecuando a esos cambios y la jurisprudencia también se va ajustando a partir de esas alteraciones de la vida de relación. Por eso, como ese es el concepto para mí primario del derecho de familia, del derecho en general, no tengo más que decir que celebro la iniciativa. La capacitación, de por sí, nadie la puede negar, su necesidad. Yo soy partidario de una capacitación permanente, máxima diría que obligatoria debería ser en algunos casos, por ejemplo, cuando sale una nueva ley, un código como el nuestro, es obligatorio. Nadie puede decir, no, yo me voy a guiar por el viejo código de Vélez, no sería un absurdo. Entonces, más allá de la capacitación individual y que se queden a leer en su casa, los cursos sirven para intercambiar dudas, opiniones, interpretaciones, así que por ese lado forma parte también de lo que es mis posicionamientos frente al derecho y al Poder Judicial en especial. Tal es así que ustedes alguna vez quizás lo hemos hablado, no me canso de repetirlo, que Santa Fe necesita una escuela judicial. He hecho un proyecto de ley, un artículo, el derecho tuvo oportunidad de publicarlo,
Lo elevé en su momento a los tres poderes del Estado, más allá de alguna respuesta particular, algún interés particular, parecería que está todo bien porque no ha sido acogido para tratarlo, pero bueno, creo que es absolutamente necesaria la escuela judicial, en algunas provincias está, creo que de ahí deben salir los nuevos jueces de la escuela judicial. Existe en algunos lugares del mundo con mucho desarrollo. Fui invitado a conocer la francesa que funciona en Burdeos, estuve varios días y realmente ahí afiancé ya este razonamiento previo de la necesidad de tener, no un juez solo nacido de la parte dogmática, sino un juez operacional que sabe cómo trabaja un juez. Y un conocimiento basado en eso, precisamente, el operacional. Yo todavía no consigo cómo se puede, por ejemplo, ser juez laboral sin haber visitado una fábrica. No me entra. O conocer otras actividades de la vida diaria. Si nunca viajé en colectivo, no sé cuál es la labor del colectivero y cómo puede afectarle en la columna vertebral. Eso tengo para decirle miles de ejemplos. Creo que seguimos siendo jueces pescando siempre en la misma pecera y por lo tanto, más allá de las dotes personales que las tienen los que han sido jueces y lo que son, pero me parece que esto va por otro lado y estamos, ya no diríamos un deseo, sino una necesidad de tener este tipo de jueces. Hoy la práctica indica que todo lo que le llega al juez hoy es mucho lo que nace de los cambios permanentes, de lo que se va gestando en la vida, los del derecho al consumidor, los de medio ambiente, los de violencia familiar. En esto también se requiere para el juez un adiestramiento de que la violencia, nutrida de otras corrientes y otros canales del saber, no solo el jurídico, sino que está lo gerencial, lo psicológico. Saber el juez de familia, para dar un ejemplo, ver lo que está oculto, para decirlo de algún modo, detrás de las pretensiones. El juez de familia debe también saber, como nadie, una vez que se da cuenta de cuál es el problema que está jugando, tener muchos dotes de capacitación, de mediación, de acercamiento de las partes. Eso se nota muchísimo en lo que debe ser un buen juez de familia. Ya no es suficiente con el enfoque puesto en los conocimientos teóricos del cual salimos de la facultad, sino que se debe adquirir también este otro tipo de conocimientos psicológicos, gerenciales, el manejo de los tiempos, que lo dan otros saberes. Y eso es lo que se enseña y se aprende en una auténtica escuela judicial. Un juez futuro penal debería tener una práctica del otro lado del mostrador, estando un tiempo, como hacen en España y en Francia, trabajando en un estudio jurídico para saber cómo opera el abogado defensor, estar también nutriendo sus conocimientos en el MPA, por ejemplo, ahora. Todo eso va a confluir en lo que hoy se pretende de un buen juez. No solo lo dogmático, lo que aprendemos en la facultad, sino lo que nace de la vida misma. El juez de familia tiene que tener mucha plasticidad intelectual y esto no lo da la facultad. Esto nace de otros conocimientos que le aportan otras corrientes del pensamiento y otras corrientes, si se quiere, también académicas. Por eso hablaba de lo psicológico, de lo antropológico,
todo eso no lo da la facultad. Bueno, algún día quizás ya... El primero que escribió sobre esto y hizo un proyecto de ley, valga el reconocimiento a Ernesto Pedro Sagüez, hay una ley en la provincia. Bueno, es reconocerlo, que fue en el 80, proceso todavía no democrático, predemocrático, pero fue el primer proyecto con una ley como salía en aquel momento, ¿no? Decreto ley. Pero fue un embrión que se pueden tomar muchas cosas todavía, y bueno, y que yo después me animé a hacer un proyecto nuevo. Eh, Esto hay que enmarcarlo en el rol protagónico que cumple un juez hoy, en la actualidad, donde el Código Civil y Comercial nuevo le dio todo el aval legal para que los jueces nos podamos desempeñar dentro de una vida que se ha judicializado cada vez más. Y el código lo que ha hecho es receptar eso, que nació de la vida, de llevarle nuevos problemas a los jueces. El Código Civil los incorporó, el derecho al consumidor, medio ambiente, porque así lo estaba requiriendo ya la sociedad y algunas jurisprudencias novedosas que ya venían consagrando algunos derechos que el Código Civil lo que hizo fue implementarlos y receptarlos. Es un código que menciona muchísimas veces la palabra juez, la labor del juez, que no estaba así en el Código Civil de Vélez, un juez mucho más alejado, mucho más esperando el juego de las partes para dictar su ópera máxima, que es la sentencia, pero distante del procedimiento, ¿no? En cambio ahora la misma legislación te lleva a tomar contacto, diríamos, primario con la causa, y más en familia, donde establece la labor de oficio del juez en varias ocasiones. Así que el código lo está llevando a ser mucho más activo. No me quiero escribir en la polémica juez activista, garantista, porque me parece que está por encima de esto hoy la cuestión. Si se la quiere enmarcar, no tengo problemas, pero me parece que son dos cosas que no se chocan, no son contradictorias ni lo puede ser. Un juez mucho más activo y al respecto a las garantías constitucionales no es inclinar la balanza por un lado ni por el otro. La vida está imponiendo un juez más activo. Y un juez que no respete la garantía no es juez, así que no se chocan, no colisionan, diríamos. Bueno, ¿qué les voy a decir de que la vida se ha judicializado por impotencia muchas veces de la sociedad civil, que no resuelve sus problemas, y muchas veces por impotencia de la política, ¿no? Que no soluciona como corresponde algunos problemas y se han judicializado? Las corrientes como el neoconstitucionalismo, tan en boga en el mundo, nacen precisamente de las impotencias que hay en la sociedad política para resolver problemas. Entonces se trae conceptos que, por ejemplo, nosotros la tenemos en el preámbulo y que antes se podía hacer una diferencia clara, porque no existían estos pensamientos y se decía, no, el preámbulo es una aspiración de deseo, es programático. Bueno, reconocer que alguien que captó esto porque tenía al lado esas mentes superiores, como Nino, fue Alfonsín. Cuando ustedes recuerdan la campaña de Alfonsín, que decía con la democracia se cura, se educa, se soluciona el problema de la vivienda, porque en el fondo también Nino participaba de esta idea de que el preámbulo, estas cosas están en el preámbulo, no son programáticas, deben ser operativas. Y hoy un juez recurre muchas veces a esto.
Y los tratados que el Código Civil ha incorporado, el Código Civil y Comercial, como fuente de derecho, los tratados, ha hecho, por otra vía, constitucionalizar el derecho privado. Entonces hoy un juez es un juez de la Constitución y de las convenciones. Entonces ya no se invoca más como artículo decorativo un artículo de la Constitución, sino se lo cita como un artículo operativo. Hoy los jueces muchas veces, y hasta los jueces de primera instancia, resuelven, no ya en base a un artículo del Código Civil, sino muchas veces en base a un artículo de la Constitución o en base al preámbulo de la Constitución. Ha habido casos. Que de esto no tenemos que creer de que vamos a solucionar nosotros los problemas de vivienda, de educación, sí. No tenemos que, disculpen la expresión, de bandearnos. No podemos nosotros también convertirnos en ejecutivo, en poder parlamentario y largar planes de vivienda. Pero llegado el caso concreto, hay que resolverlo. Y la Constitución es una norma superior para resolverlo. Por lo menos dando alguna directiva, y la jurisprudencia hay casos donde hemos tenido que abordarlo. Entonces, este juez nuevo, comunicativo, antiguamente se hablaba, tomando en juego a los griegos, se hablaba de un juez Júpiter, la luz que brilla y que ilumina todo. Pasamos después de último un juez Hércules que todo lo puede. Y ahora se habla, tomando otro dios, un juez Hermes, que es el juez, que es el dios de la comunicación, ¿no? Entonces, también este saber tiene que estar en el juez. El saber de la comunicación muchas veces no se nos entiende porque no sabemos comunicar. O en la sentencia porque hablamos muy rebuscado, muy coloquial, muy barroco, o después no sabemos comunicarnos para hacérselo saber a la sociedad. Y esto es una tarea que también tenemos los jueces. Hemos hecho algunos progresos, sí. Como por ejemplo tener una secretaría de comunicación que está abierta a cualquier juez que quiera comunicar un fallo para que la sociedad lo conozca, puede recurrir a nuestra Secretaría de Comunicación abierta para hacérselo conocer a la sociedad. Porque la sociedad también, y por eso me alegro y retomo cosas que dije al principio, necesita educarse en esto y por eso festejo cursos como este que también están dirigidos a la sociedad, o obras de teatro como El Tiempito, que también están dirigidos a la sociedad. Nosotros, por otro lado, tenemos dos dos cursos que son ya, tienen algunos años que tuve la oportunidad de firmar con quien en esa época era ministro de Educación de la provincia, el ingeniero Venecia, hoy fallecido, donde vienen las escuelas al Poder Judicial, al tribunal, alumnos del secundario, se le hace una especie de guías y después se le da una charla final donde se ilustra a los chicos acerca de lo que vieron y qué labor cumple el Poder Judicial. Es un acercamiento para que la gente no vea este edificio acá desde el punto de vista arquitectónico propio de los nazis. En Berlín de este tipo de edificios hay en abundancia, empezó en el 39, para romper ese hielo y que los chicos vean que hacen lo que están ahí adentro. Y después lo completamos con que los jueces vamos a las escuelas. Había estado postergado y este año se retoma. La ida de jueces a las escuelas para enseñar qué hace el Poder Judicial. Entonces, estoy hablando de capacitación tanto para nosotros, y dije por qué, y qué tipo de capacitación hoy necesitamos, el porqué de la escuela judicial, porque da otros saberes, y estoy hablando de la necesaria capacitación de la sociedad, que no se guía solo por un
comentario no público, sino publicado, quiere decir que pasó por el filtro de la visión del periodista, que puede ser no correcta, y que entonces esto da herramientas al pueblo para saber leer la realidad desde otra, por lo menos, posición. No sé si cambiará totalmente, pero al menos tener algunos conocimientos mínimos necesarios para poder apreciar mejor la noticia del día a día. Que no somos como la justicia en general, sin discriminar, ¿no? Comodoro Pi es una cosa y nosotros no tenemos nada que ver en la materia ni en el quehacer de Comodoro Pi, desde donde permanentemente el periodismo comenta el quehacer de la justicia. Comodoro Pi es justicia federal, nosotros tenemos el 85% de los problemas judiciales del país, la justicia federal el 15%, Comodoro Pi de ese 15 se lleva el 2 o el 3%, así que estamos hablando de una cosita muy chiquita. Sin embargo, la labor de él, para bien o para mal, es lo que nutre la labor de los periodistas del día a día en la televisión. Y no se nutre de lo que hacemos nosotros diariamente solucionando o tratando de solucionar los problemas de la gente. Bueno, la influencia del Poder Judicial no le escapa a nadie, ¿no? Todo viene acá, todo se ha judicializado, todo y absolutamente todo. Del perro que hace pis en la vereda de un edificio, de los problemas de familia que cada vez son más complicados, más problemáticos. No cualquiera está capacitado para ser juez de familia. Y la verdad que muchas veces me pongo en el lugar de un juez de familia. Toda esa tensión, una sociedad tan crispada, que estalla en un ámbito tan íntimo y se vuelca al Poder Judicial y con la vehemencia que las partes vienen, no es fácil ser juez de familia. No es fácil. Hacemos siempre un llamado a mantener la cordura y el aplomo propio de un juez, por supuesto, pero también hay que entender, ¿no? Que hoy no es fácil ser juez de familia. Los jueces están llamados además por este quehacer multifacético y de manejar distintas fuentes del derecho, a saber hacer un diálogo de fuentes. Esto también el Código Civil lo impone. Hacer un diálogo de fuentes, saber dialogar entre las normas, ponderar más que subsumir. Si el juez no hace más solo subsumisión, dado el caso, el artículo tal del Código Civil es el que se aplica. Hoy debes hacer subsumisión, pero con ponderación, porque son múltiples las fuentes del derecho que un juez debe aplicar. Debe ponderar normas del artículo del Código Civil con normas de la Constitución y con normas de los tratados internacionales. Y hacer una ponderación de valores y decir, no me alcanza con decir que este caso, subsumir, lo digo una palabra más, que todos lo saben, encajar en un artículo tal. Eso era muy fácil hace muchos años atrás. Ahora hay que ponderar principios, valores, hacer dialogar estas fuentes del derecho para saber con cuál me quedo, cuál es la más adecuada para resolver un conflicto judicial. Ustedes van a tener posibilidad de charlar sobre distintos temas y yo me he tomado la tarea de marcar 4 o 5 aspectos que la jurisprudencia los ha tomado y que lo he sacado de este libro, que también en esta distinta tarea que realiza el doctor Molina, la publicación de este libro
Es muy buena, la Filmoteca es muy bueno, trae mucha jurisprudencia sabrosa. Y bueno, ahí uno ve los distintos criterios que hay sobre la materia, ¿no? Eh, cómo se dispone un derecho de comparentalidad en caso de disolución del vínculo, donde el juez puede oficiosamente disponer el juez este vínculo parental si no hay acuerdo entre las partes. El juez dispone, ¿no es cierto?, ese vínculo parental cuando se ha roto un matrimonio o una unión convivencial. La identidad de las personas donde hay fallos que permiten acceder a conocer el origen de cada uno. En esto, no solamente que así lo sabemos, sino que lo nuevo está en las consagraciones jurisprudenciales, donde se ha permitido romper con la cosa juzgada para hacer operativo este derecho a la identidad. Y lo novedoso es que este caso llegó a la Corte, a nuestra Corte, y venía fallado a favor de romper la cosa juzgada y que la parte recurrente tuviera posibilidad de conocer su origen. La Corte no se metió en el fondo, pero rechazó la queja que venía la otra parte diciendo que se rompía la cosa juzgada, porque ya había habido un fallo rechazando la paternidad, pero cuando vino la menor, que en aquel momento era menor, y tiene acceso o quiere conocer su origen, hace un juicio de filiación, que es imprescriptible, pero el tema novedoso estaba en si se respetaba o no la cosa juzgada. Y la Corte rechazó la queja de la otra parte, porque por eso habrá permitido, presumo, que la causa siga. Se tuvo en cuenta el mayor peso de la identidad que la seguridad jurídica. No es que estamos invitados a romper siempre la seguridad jurídica, pero porque es como romper el techo de la casa, pero hay casos y casos, este lo meritaba, al entender de los jueces, y que la Corte no consideró que ese fallo de baja instancia y de la Cámara repugnase a la Constitución. Por eso rechazamos la queja. En esa misma línea, el juez puede hoy disponer oficiosamente la realización de las pruebas genéticas. No les voy a hablar a ustedes mucho sobre esto porque saben todo el derrotero que tuvo el tema del ADN cuando se resistía y se debía seguir manejando con presunciones hasta la posibilidad de ahora de que el juez disponga la realización de oficio de una prueba genética. Lo que se viene hablando a través de los fallos en materia de alimentos, que se le puede imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la resolución sobre alimentos, establecer la solidaridad con un empleador que es renuente a cumplir con una medida judicial para retener el pago de la cuota alimentaria, un fallo también de baja instancia de la Sala Segunda acerca de la improcedencia de alimentos a cargo de los tíos respecto a su sobrino, un fallo de la Sala Tercera que integra Marcelo acerca del cese de pleno derecho de la cuota alimentaria a los 21 años y que hay que distinguirlo con el del 663 que prevé la asistencia del hijo, que es otra cosa, no es la cuota, es la asistencia del hijo mayor de 21 años para necesidades de formación, por ejemplo, pero que a ella
se invierte la carga de la prueba. Y no quiero adelantar porque todavía no salió, pero hay un caso en la Corte. Hacer parte todavía que debe salir para resolver un tema de esta naturaleza, pero donde en baja instancia se viene hablando de la necesidad de probar del mayor de 21 que reclama asistencia, no cuota, por una necesidad de formación. ¿Qué le reclamaba la Cámara o no? Probame que estudiás, si rendiste, cómo andás, está en la primera materia, en fin, una carga probatoria en definitiva, ¿no? Va a ser importante lo que la Corte resuelva sobre eso. Disponer por parte del juez también, mire todo lo que el Código Civil habla, 557, la intervención de un equipo especializado si alguien pretende un menor acceder al expediente de la guarda y de la adopción, tratando de conocer su historia, más allá de la obligación que hay de decirle al chico, todo lo demás, puede el juez disponer de intervención de un equipo especializado cuando un chico pretende acceder a conocer su historia. Exigir garantías de cumplimiento de un convenio que se da en el marco de un divorcio vincular. Esta es otra facultad que tiene el juez, de exigir garantías de cumplimiento de ese convenio. Otro caso que la justicia ha tenido que también intervenir con distintos criterios acerca de si la familia que tiene el chico como familia solidaria, si puede después ser una familia con pretensiones adoptivas, caso interesante, con criterios distintos en la jurisprudencia. ¿No? Tenemos cosas para charlar, tenemos muchas cosas para charlar. Y que nos lleva a tratar otro tema, si bien, como digo siempre, debemos ser respetuosos de la competencia de otros poderes, lo cierto es, y me ha tocado en alguna presidencia de corte, resolver problemas entre el Ejecutivo y los jueces de familia, que se da precisamente por ese trabajo diario, distintas maneras de ver las cosas, distintos reproches acerca de la labor de cada uno, especialmente los nuestros, que en muchas ocasiones y con mucho acierto han reprochado a la Secretaría de Medio Ambiente la demora en resolver y pedir una medida que permita a los jueces resolver el conflicto. Esta demora hace que se cristalicen situaciones de hecho y tener que resolver después de 5 años de un niño en una familia solidaria, tener que sacárselo y ponerlo en situación preadoptiva. Esto es de todos los días, pero también así como digo de las demoras que hay, debo decirles también, y un día lo charlamos con Marcelo y le dije, ¿por casa cómo andamos? Y vamos a ser sinceros. Y llegamos también a ver que no hay una comprensión total a veces de nosotros de que en materia de familia el código nos impone actuar de oficio, muchas cosas. No podemos decretar un expediente y ponerlo en el casillero. Si disponemos medida, hay que actuar. Si el juez dispuso, no es el libre juego de las partes en un proceso absolutamente dispositivo. Tenemos que ver que esa medida se cumpla. Entonces también hay una cuota de responsabilidad por parte nuestra, no solo del Poder Ejecutivo. Lo del Poder Ejecutivo lo hemos hablado, se lo hemos dicho en la cara, hay mucha demora en ocasiones para pedir una medida de excepción. Otro tema que creo que
No creo, sé que está el tema del abogado de familia, que es absolutamente necesario tocarlo. Acá me acuerdo de Couture, cuando decía que el primer mandamiento para el abogado es estudia. El derecho cambia permanentemente. Y si no seguís estudiando, cada día vas a ser, decía Couture, menos abogado. Entonces, los abogados también deben comprender la necesidad de la capacitación porque es la mejor manera que tienen de ayudar a resolver un conflicto. Pero acompañando esta labor del juez también, de resolver el conflicto. Parapetarse ciegamente, estar en una posición cuando es una materia tan especial, requiere también un abogado predispuesto a acercar a las partes en materia como esta. Y máxime todavía cuando hay niños en medio de esta disputa. O sea, no es solamente aconsejar a su parte, que me parece adecuado, sino también de propender a la mediación, al acercamiento, a no desbordar la cuestión, tratando de salvar valores que son decisivos en una familia y de la vida en sociedad, ¿no? ¿Para qué estamos llamados nosotros, los jueces? Para resolver conflictos y para llevar paz a la sociedad. Esa es nuestra labor última. Afianzar la justicia y llevar paz a la sociedad. ¿Nos excede muchas veces? Y sí. No me canso de decir que la Corte Nacional, como ejemplo paradigmático de lo que a veces hay que hacer ocupando lugares que no nos corresponde, cuando en el caso Massa, en el 2001, como producto del 2001 y la anarquía, que le vimos la cara a la anarquía en ese momento, tuvo que resolver el valor de la moneda. Actuó de Banco Central. Dijo cómo se iban a pagar. Fijó el valor. El valor de la moneda la fijó en el caso Massa para aquel entonces la Corte Nacional. Hizo de Banco Central. Este, este trazo que quise hacer de la labor del Poder Judicial está acompañado de la necesidad que nosotros tenemos de que nos respalden los otros poderes del Estado. Nos respalden permanentemente. Es muy difícil prestar esto si los otros poderes no nos acompañan, creando a veces los órganos interdisciplinarios, en el caso específico del Fuero Familia, porque por más que nos adentremos a conocer cosas de otras ramas del saber, nunca vamos a ocupar el lugar que le corresponde a un psicólogo, un asistente social. Y muchos claman al cielo, los jueces de familia, el fuero de familia, necesidad de contar con equipos especializados que hagan de soporte a su labor. Y lo hemos pedido muchísimas veces. Así que tenemos que articular otros saberes, tenemos que capacitarnos permanentemente, tenemos que saber hoy cuál es nuestro rol, más el juez de familia que está llamado muchas veces a actuar de oficio. Y tenemos también que decirnos entre todos que estamos inmersos en una materia muy especial, que debemos ser muy finos y cuidadosos cuando trabajamos sobre esta materia, que tenemos no solo que capacitarnos, sino tener una sensibilidad muy especial. Pero quiero llamar, como lo hizo Lorenzetti, el juez de la Corte,
cuando le tocó hablar al principio sobre este código, que también le debemos mucho en su elaboración, que cuando se daba cuenta del peso que le ponía a los jueces sobre la espalda, que bueno, que teníamos que ser esperanzadores, que no hizo más el código que sintetizar lo que ya estaba en la jurisprudencia, lo que ya estaba en la doctrina. Y él decía, en todo cambio hay algo que cambia y algo que permanece. O sea que nosotros hay muchas cosas que estaban, que ustedes la operaban. No es cuestión, no es más que repasar a veces algunos antecedentes donde se chocaba a veces con una norma como para poder decir algo operativo, pero que no era tan ajeno al conocimiento teórico de ustedes. Lo han tenido muchas veces que ver, mirar y han tenido que resolver de alguna manera, a veces limitado porque no tenían la herramienta. Hoy la tienen. Ustedes tienen un conocimiento acabado del derecho en general. Y los conozco y sé que son jueces de la Constitución, que trabajar con la Constitución y con los convenios internacionales no les es algo ajeno a lo que han hecho muchos años de su vida. Los invito nada más a profundizar, a no desvanecer en la formación y en la capacitación. Y bueno, recordar por último que, como bien decía Freud, he sido un hombre afortunado en la vida. Nada me fue fácil. Así que los invito a eso, a capacitarse permanentemente y capacitar, ayudar a la sociedad a capacitarse y a participar de estos encuentros, sabiendo que además de manejar una materia tan social, tienen todavía la posibilidad y el corazón sensible para ayudar a los más pobres, a los más discapacitados, a las zonas que les toca trabajar. Él tiene una tarea mucho más difícil, el padre, ellos, que la nuestra. Tienen, como decía Molina, que debe tener un juez de familia, un pie en el barro también. Y conozco a muchos de ustedes y sé que lo tienen por formación humana,